Estamos en comunicación en este momento con el jefe de bancada en diputados de Comunidad Ciudadana, el diputado Enrique Urquidi. Diputado, gracias por este contacto. Y obviamente la gente se pregunta, una nueva convocatoria del vicepresidente, ya lo había hecho en otras oportunidades, pero de todas maneras poco se ha avanzado. ¿Qué se puede esperar de esta reunión del lunes, diputado? Muy buenos días, César. Un verdadero placer estar nuevamente en tu programa. Un saludo para ti y, por supuesto, para toda la audiencia que te sigue. Efectivamente, ayer hemos sido invitados oficialmente por el presidente nato de la Asamblea, el señor Choquehuanca, a una reunión entre jefes de bancada, las comisiones mixtas, para el día lunes a las 14 horas, a efectos de discutir esta difícil situación del proceso de la preselección para las elecciones judiciales. Está claro que nuevamente la Asamblea Legislativa está siendo víctima de una lógica y de una estrategia de sabotaje y de complot, esta vez entre los autoprorrogados, los miembros de salas constitucionales de algunos departamentos y, por supuesto, sin dejar de lado a los propios operadores del gobierno de Luis Arce. Aquí no hay que olvidar, y no vamos a caer en ningún tipo de ingenuidad, que detrás de todo esto hay pues una decisión política del gobierno de Luis Arce, asumida ya desde hace muchísimo tiempo, en la línea de evitar y de impedir y de hacer todo lo posible para evitar que tengamos elecciones judiciales, y para eso, por supuesto, tienen que bloquear de cualquier manera el trabajo de las comisiones mixtas en la Asamblea Legislativa. Esa decisión política para nosotros ha sido y es inalterable. No vemos un cambio de actitud del gobierno de Luis Arce, y lo que por supuesto está viviendo la Asamblea es esa suerte de complot que realmente ha sido muy bien planificada y diseñada para obstruir y para evitar que finalmente se termine la etapa de la preselección. No te olvides que prácticamente estamos en la etapa final. Estamos en la toma de las entrevistas y de los exámenes orales. Necesitaríamos aproximadamente 10, 11 días para acabar todo el proceso, pero estamos con estos problemas que, por supuesto, están muy bien planificados, y en esa línea lo que Comunidad Ciudadana va a ir a plantearle al señor Choquehuanca el día lunes es que aquí las únicas garantías las podemos ofrecer nosotros mismos como institución, como primer órgano del Estado, y que es la Asamblea la que finalmente tiene que imponerse ante este abuso, ante este atropello de estas salas constitucionales, de los autoprorrogados, que lo único que quieren es, por supuesto, devolver favores políticos al gobierno y obstruir esta etapa de preselección que se está llevando a cabo. Ahora, ayer el jefe de bancada del MAS arcista en diputados, el diputado Mercado, decía que había que acudir al Tribunal Constitucional para que los ayude y para que no se vuelvan a dar este tipo de paralizaciones. Pero, ¿cómo podemos confiar en ir al mismo tribunal que es el que está poniendo las trabas, diputado? Por supuesto que esto es una trampa y es una salida del arcismo que lo que está buscando es que se legitime y se reconozca a los que precisamente, como tú muy, muy bien dices, son los que están provocando y los que están gestando este golpe institucional a la Asamblea Legislativa. Sería pues, un absurdo que ahora recurramos a los autoprorrogados para que los propios autoprorrogados sean los que brinden garantías de que van a irse a su casa y de que va a haber elecciones judiciales. Por supuesto que no vamos a caer en ese absurdo, no vamos a caer en esa trampa. Lo que quiere el arcismo en la Asamblea Legislativa es nuevamente consultar al Tribunal Constitucional, pedir su benevolencia, pedir que por favor dejen hacer el trabajo a la Asamblea Legislativa. Y eso es un sometimiento servil al que no estamos dispuestos y al que no vamos a aceptar desde ningún punto de vista desde Comunidad Ciudadana. El proceso de la preselección debe continuar por una decisión política e institucional de la Asamblea Legislativa, sin consultas a ningún tipo
tribunal, mucho menos al TCP ni a ninguno del órgano judicial que está tomado por los autoprorrogados. Por lo tanto, aquí la decisión tiene que ser autónoma, tiene que ser de la Asamblea Legislativa, que tiene que precisamente imponerse al abuso, al atropello de los autoprorrogados. Desde Comunidad Ciudadana lo habíamos dicho en su momento. La principal amenaza para que el proceso de preselección y para que no tengamos elecciones judiciales son y serán los autoprorrogados. Y lamentablemente el tiempo nos ha venido dando la razón. Son los autoprorrogados desde dentro, con la complicidad de salas constitucionales, las que están poniéndole todas las piedras al camino de la preselección para evitar que tengamos elecciones judiciales. Por lo tanto, nosotros no vamos a caer en ningún tipo de trampa para tratar de legitimarlo, de reconocer a este grupo de usurpadores, y lo que tiene que suceder es que la Asamblea Legislativa finalmente se imponga, se haga respetar y continúe hasta la finalización el proceso de preselección. Diputado, hay un cuestionamiento que se ha hecho en el momento de que se lanzó la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y tiene que ver con el hecho de que los miembros del tribunal en este momento autoprorrogados o los que finalmente renunciaron pero han estado en esto, también podían ser candidatos para esta nueva gestión y estos en determinado momento han sido anulados, han sido inhabilitados y son los que están poniendo las trabas. Fue un error aceptar que quienes ya fueron parte del órgano judicial puedan volver a postular en otro cargo, pero puedan volver a postular. Lamentablemente, cuando se diseñó el proyecto de ley, hubieron pues observaciones y discusiones que precisamente una de ellas iba en la línea de evitar y restringir totalmente la posibilidad de que cualquiera de los actuales magistrados puedan postular al mismo cargo y a otro del órgano judicial. Y esa fue una álgida discusión que se tuvo, pero que en el marco de del respeto y de los preceptos constitucionales que garantizan el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, se tuvo que flexibilizar esta posibilidad para no impedir que los magistrados puedan postular a otro cargo dentro del propio órgano judicial. Eh, Quizás ahí se debió actuar de una manera mucho más rígida, pero también podíamos abrir otra ventana de oportunidad para que la gente perfore el proceso. Y lo que estamos viendo en los hechos, tú muy bien lo manifiestas, César, es de que hay casos ya que llegan al absurdo, al abuso absoluto, en el que postulantes primero te impugnan mediante amparos constitucionales y después esos mismos postulantes se ponen el traje de autoridades jurisdiccionales y son las que te suspenden el proceso con una medida cautelar. Hasta ese absurdo hemos llegado. Es decir, primero actúan como postulantes, muy bien, se retiran de la postulación o se dejan de ser parte de la carrera por un rechazo por parte de las comisiones mixtas, por una exclusión, y se ponen el traje de vocales de autoridades jurisdiccionales en las salas constitucionales y son los que te bloquean el proceso. Entonces, lamentablemente, sí han habido distorsiones en la aplicación del diseño institucional y que ahora tenemos estos casos, como en el caso de la Sala Constitucional del Beni. Hay, más allá de de estas observaciones puntuales a las reglas del juego, hay por supuesto también una motivación de orden claramente político que te vuelvo a repetir, están en la línea de evitar que la Asamblea termine su tarea y que por supuesto tengamos elecciones judiciales este segundo semestre. Diputado, le voy a plantear una consulta que también llama la atención y tiene que ver con la reunión que propició el Tribunal Supremo Electoral, que finalmente ya ha presentado este proyecto para que las primarias sean suspendidas. A ver, ustedes en el tema de la elección judicial encuentran un grupo del MAS que va en contra de lo que se quiere hacer, del trabajo de la Asamblea.
y prácticamente frena todo el proceso y tiene que ver con los arcistas. Ahora, al otro lado, con esto de las primarias hay una postura firme del evismo y es de no aprobar esta norma si es que no les hacen caso. Una posición bastante ambigua en el hecho de que las primarias son importantes si no les hacen caso, pero si les hacen caso ya no son tan importantes. En este sentido, diputado, ustedes están en medio de esta pelea del levismo y del arcismo. Fíjese que ya tenemos dos leyes que parecería que se van a trabar, una por el arcismo y el otro por el levismo. Ojalá estuviéramos nosotros como oposición en el medio solamente. En el medio está la ciudadanía, en el medio está el país, en el medio está la crisis institucional y la degradación absoluta de las instituciones del Estado. Ese es el gran problema. En el medio está la salud de la democracia que la están destruyendo. Porque por un lado, tú muy bien lo caracterizas, tenemos a los que bloquean a la Asamblea, a los que quieren gobernar judicialmente, a los que apoyan y promueven y alientan a los autoprorrogados. Ahí tenemos al gobierno de Luis Arce y a sus operadores. Y por otro lado tenemos a los chantajistas y que bloquean la posibilidad de un acuerdo multipartidario como son los evistas o los que se hacen llamar radicales, que no tienen mejor cuestión eh, que hacer que generar escenarios de violencia como el que hemos tenido hace un par de días en el Tribunal Supremo Electoral. Y su jefe máximo, el señor Evo Morales, no tiene una mejor idea que ir a chantajear públicamente a un órgano del Estado, al Tribunal Supremo Electoral, para decirles de que si no le aprueban su Congreso de la UCAeñe, él no aprueba el proyecto de ley de primarias, de dejar de lado las primarias. A ese punto hemos llegado. Por un lado o por el otro, el MAS que viene de un tronco común, de un tronco autoritario, de una esencia autoritaria, lo que te hacen es inviabilizar institucionalmente al país. Unos te bloquean, unos no permiten que la Asamblea Legislativa como primer órgano del Estado cumpla sus tareas y los otros te chantajean, rechazan un acuerdo multipartidario solamente para conseguir renta personal y un beneficio político a ese grupo de radicales en el marco de su pugna interna. Este es el escenario y en esto está terminando el MAS. El MAS está terminando en esto, ese proyecto que el 2006 llegó a patear el tablero y llegó realmente a generar en muchos sectores expectativas de verdadero cambio, han terminado y están terminando su ciclo político en esto, en violencia, en confrontación, en chantaje, en bloqueo institucional, en destrucción de la institucionalidad, porque por supuesto esa es su verdadera vocación. No tienen una vocación democrática, no tienen una vocación institucional y lo único que han hecho y seguirán haciendo lamentablemente hasta que el 2025 el voto ciudadano lo saque, va a ser eso, destruir y degradar de la manera más vergonzosa a la institucionalidad democrática. Ahora, diputado, entiendo que ustedes van a aprobar este proyecto que ya ha llegado a la Asamblea, pero ¿será viable? ¿Será que se puede aprobar? Ayer hablábamos con el vocal Tawichi y nos decía que hasta fin de mes tiene que estar ya aprobado. ¿Será que se puede hacer esto para limpiar el camino a las judiciales finalmente? Yo soy optimista que sí. Creo que el acuerdo firmado hace un par de días entre los líderes políticos de las organizaciones y de los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral, que finalmente da certezas y fija una ruta crítica fundamentalmente para el Tribunal Supremo a efectos de dar las garantías de un proceso, de unos procesos electorales, no solamente presidenciales, sino subnacionales, transparentes y que le devuelvan la confianza a la ciudadanía, han sido importantes y que hay que operativizarlos de la mejor manera. Ayer ya ha sido presentado oficialmente el proyecto de ley para suprimir las primarias por parte del Tribunal Supremo Electoral y con nosotros confiamos, por supuesto, y ahí está el compromiso de Comunidad Ciudadana como cabeza de la oposición para viabilizar esta posibilidad de aprobar este proyecto de ley. Hay el compromiso también de la Alianza Creemos y por lo tanto, dentro del movimiento al socialismo,
también aparentemente existe el compromiso del bloque del presidente Arce. Por lo tanto, numéricamente tendríamos los votos necesarios y suficientes para aprobar este proyecto de ley sin el mayor problema y, por supuesto, tomando en cuenta que esta aprobación se la tiene que realizar hasta fines del mes de julio. Ahora, estos son parches, ¿no, diputado? El hecho de que vayan a aprobar esta ley de suspensión, pero no de anulación de las primarias, simplemente son parches. ¿Ustedes van a seguir peleando por ese proyecto de ley que presentaron para que las primarias sean abiertas, pensando ya en la otra legislatura? Sí, conceptualmente, por supuesto que comunidad ciudadana, en comunidad ciudadana, somos unos convencidos que hay que modificar y hay que mutar de estas primarias cerradas que por supuesto han sido un fracaso absoluto y que debemos transitar a unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, a fin de generar realmente democracia interna en las organizaciones políticas y fundamentalmente dar la posibilidad a la gente que sea la gente con su voto, como debe ser en una democracia, la que defina a los binomios de acuerdo a su afinidad y no de acuerdo a una exigencia o a un requisito de que seas o no militante. Creemos y tenemos la convicción de que debiéramos en algún momento llegar a tener las primarias abiertas. Pero también, por supuesto, reconocemos que la coyuntura y la realidad y el escenario político es adverso y que hay que priorizar en este momento ciertas situaciones. Y para nosotros, lo dijimos y lo volvemos a ratificar, es y será una prioridad en este momento el de garantizar que tengamos elecciones judiciales este segundo semestre. Por lo tanto, sin renunciar a la reivindicación, si vale el término, de tener en algún momento elecciones primarias, estamos convencidos que hoy es momento de dar una señal de certidumbre al país y de dar la señal de que en esta circunstancia lo más importante es garantizar elecciones judiciales. En ese marco, diputado, y esta es la última, ¿qué puede pasar el lunes? Usted nos decía que hay una decisión política del gobierno en cuanto a las judiciales y el vicepresidente vuelve a convocar a esta reunión. ¿Se puede confiar en lo que se pueda determinar con el vicepresidente? Por supuesto que no, el vicepresidente es parte del problema, lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo. El presidente nato de la Asamblea hace muchísimo tiempo ha renunciado a ejercer su liderazgo como tal y más bien se ha convertido en parte de estos verdugos de la institucionalidad de la Asamblea. Y las expectativas que se tienen respecto al lunes, en lo personal no son muchas porque no sé si el señor Choquehuanca haya cambiado de actitud y haya cambiado de lógica en el sentido de realmente comenzar a defender la institucionalidad de la Asamblea y enfrentar la situación como se hubiera esperado que se enfrente en su momento. Por lo tanto, habrá que aguardar, habrá que aguardar. Nosotros somos convencidos de que cualquier escenario de diálogo es importante y por lo tanto vamos a ir con esa expectativa y con la voluntad política de escuchar, pero también de hacer respetar las posiciones que tenemos y que creemos que son las correctas en este momento de incertidumbre. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. Gracias a ti, César, por el espacio.